Palma 90 presenta Médicos en la Radio. Buenos días, muy buenos días a todos y todas. Sean ustedes bienvenidos a su programa Médicos en la Radio. Como cada jueves, el equipo de élite, la doctora Elizabeth Mora, una servidora, el doctor Cecil Quant. Buenos días, Quant. Hola, buenos días a todos nuestros oyentes que nos sintonizan por la única emisora que no pierde la señal en carretera, Palma 90.7, una emisora de empresas radiofónicas, la gran cadena del sur dominicano. Elizabeth, y hoy tenemos es nuestro invitado un día súper esperado. Claro, nuestro invitado ya de tú élite. sabes. Nuestro invitado de élite, que es Sí. el doctor José Cabrera, Dios mío. Gastroenterólogo. Buenos días, médico doctor. internista gastroenterólogo, egresado del Hospital Luis Eduardo Aybar. Ya tú sabes. Buenos días, doctor José Cabrera. Sí, buenos días, doctora Elisa Mora. Buenos días, doctor Juan. Y buenos días a todos los dominicanos de aquí, dominicanos de allá que nos escuchan, tanto en vivo como diferido. Para nosotros es un placer, para mí en especial, poder participar de nuevo en este programa tan importante para nuestra región sur, Médicos en la Radio. Así la verdad mismo. que me siento satisfecho y al lado de dos leyendas, la verdad, de la medicina, No, dijo bien. de esta Ay, región, doctor. la verdad que Sí. me siento muy complacido y feliz Un de maestro. compartir este espacio. Y nosotros Gracias, compartir maestro, compartir gracias. este espacio con un maestro de la medicina. ¿Qué te parece, Mora? Antes que nada, quiero decir que Médicos en la Radio llega a ustedes gracias a la farmacia Dignali. Laboramos de lunes a domingo y días feriados. Farmacia Dignalis, al servicio siempre de tu salud. Y este espacio llega a ustedes gracias a la clínica dental número 1 en todo el sur, Nat Clinic. Ven a Nat Clinic y comienza tu 2025 con una sonrisa perfecta. Implantes dentales, blanqueamiento, bracket y todo en odontología. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. Nat Clinic, odontología especializada. Elizabeth, yo quiero empezar como siempre mandándole Los un saluditos. saludito a todos nuestros oyentes. Tenemos una llamada ya. Pues empezamos encendido. Dios mío, empezamos encendido. Buenos días, Médicos en la Radio. ¿Quién nos llama y de Sí, muy dónde? buenos días, bendiciones Amén, para amén. esta joya que nos brindan la Igual, salud. amén. Amén. Pero en especial, yo llamo desde Cabral para saludar a mi médico Cabrera. Cabrera, te amo por esa humildad que tú tienes como ser humano. Es Yolanda que te llama, mi amor. Bendiciones para ti, bendiciones para ustedes. Amén, Que Dios me Yolanda. le bendiga. Gracias, Amén, Yolanda. amén. Igual, gracias, Yolanda, la verdad, felicidades. Yo sé que desde Cabral tengo, la verdad, un gran aprecio por ti, Yolanda, y por tu familia, y especialmente por todos los cabraleños, porque me unen los lazos de mi esposa, de Cabral, es decir, que yo soy otro cabraleño más, y la verdad, una comunidad laboriosa y excelente, y gracias por siempre escucharnos a través de este tremendo programa. Y déjame decirte que nuestros fans de allá de Cabral son gente muy activa. Nosotros lo queremos muchísimo y con ese saludo que tú le das también le mandamos un gran abrazo. También yo quiero mandar un saludo muy especial a nuestro distinguido profesor Toño Batista, que siempre está en sintonía con Médicos en la Radio, a don Nelson allá en la comunidad de Vicente Noble, siempre en sintonía con Médicos en la Radio, y a su distinguida esposa. También en de Fran Peluquería en Villa Central. Fran siempre tiene ese radio encendido. Fran, un abrazo grande para ti. También quiero dar un afectuoso saludo a nuestra gente de Uvilla, a la gente de Vicente Noble, a la gente de Asua que siempre nos sintoniza. De Baní, que La no gente se de nos pueden Baní, quedar, que no Dios se nos pueden mío. quedar. Todas esas personas que nos escuchan siempre, también en especial a la gente de aquí, a mi hermanito o Elmi Sánchez, que siempre nos reporta la sintonía, al querido y apreciado William Gómez, que siempre nos está escuchando. Y hoy de manera especial quiero saludar a mi amada señora Aura López, la enfermera, la mamá de Aura, la auditora, y también a su esposo, a don William Tavares. Este programa, don William, hoy en especial está dedicado exclusivamente para usted. Espero que le guste. Y también a nuestro querido amigo Víctor, que siempre está en sintonía y siempre nos llama. José, ¿qué tenemos para el día de hoy? ¿Qué nos ha preparado para todos nuestros oyentes de aquí y de allá?
Hoy vamos a hablar de una enfermedad no solamente común, sino también relacionada con otras especialidades, como es la neumología y la otorrinolaringología, que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esa enfermedad por reflujo gastroesofágico constituye una de las primeras causas de consulta tanto en el servicio de gastroenterología como a nivel general. Nosotros como médicos de familia nos llegan muchísimos pacientes con esa sintomatología que se asocia a esa enfermedad por reflujo. Y también hay personas que Así sufren es. de la enfermedad por reflujo, que refieren problemas que tienen que ver con su salud mental. ¿Por Sí. qué? Porque ellos entienden que la enfermedad por reflujo la pueden confundir con que le está dando un infarto, porque sienten una quemazón en el pecho, y hay que explicarles, o sea, después que el gastro le dice no, es reflujo, ellos van como quiera y siguen yendo a médicos y a médicos hasta que llegan a una consulta de salud mental para ser psicoorientados, para que no entiendan que le está dando nada que no sea lo que está cursando con su reflujo. Sí. Entonces, José, ¿qué es la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Bueno, enfermedad por reflujo gastroesofágico, según el Consenso de Montreal, se considera como una condición que se desarrolla cuando aparece o ocurre reflujo desde el estómago al esófago y que causa síntomas molestos y o complicaciones. ¿Y a qué nosotros llamamos síntomas molestos? Son aquellos síntomas que causan de manera adversa situaciones que complican la vida diaria del ser humano y que también lo definen como manifestaciones de moderada a severa que se presentan de un episodio o más durante la semana. Es una buena explicación. Entonces, Sí. ese mismo consenso, inclusive, me gustaría clasificarlo, realmente lo clasifica y precisamente tomando la palabra de Elisa, precisamente de que se presentan esos pacientes con síndrome. Ellos lo clasifican, el Consenso de Montreal, en síndrome esofágico y síndrome extraesofágico. Entonces los síndromes esofágicos se clasifican en dos: síndrome sintomático y síndrome por lesiones esofágicas. Los síndromes sintomáticos son el que nosotros llamamos el síndrome por reflujo típico y el síndrome de dolor de pecho por reflujo, que mencionaba precisamente Elisa. El otro es el síndrome que es por lesiones esofágicas, es la esofagitis por reflujo, la estenosis esofágica, el esófago de Barrett y el adenocarcinoma. En el caso, esa misma clasificación de los síndromes extrapiramidales, los clasifica en asociación ya establecida y asociaciones que son propuestas. Las asociaciones establecidas se considera el síndrome de tos por reflujo, el síndrome de asma por reflujo, el síndrome de laringitis por reflujo y el síndrome de erosiones dentales por reflujo. El último de esa clasificación, que es la asociación no todavía aprobada, sino propuesta, es faringitis. También tenemos la fibrosis pulmonar idiopática, que se considera que puede ser una de las causas de esta fibrosis, y también la otitis media recurrente. José, todos sabemos que desde el punto de vista fisiológico, el estómago se produce el ácido clorhídrico por las células parietales del estómago, donde ese ácido es que ayuda a lo que es la digestión de los alimentos. Entonces, es tan fuerte que solamente el pH, la mucosa del estómago soporta ese pH tan ácido de esas secreciones que producen las células parietales. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son las causas
que producen una hipersecreción del ácido clorhídrico por las células parietales del estómago, que finalmente viene a producir esa terrible enfermedad que afecta tanto a los seres humanos como lo es el reflujo gastroesofágico. En el caso de la formación de ácido, principalmente el estímulo a través de los alimentos que consumimos, que envían señales a nivel central del sistema nervioso central para el estímulo a la formación de ácido y de pepsina, que cuando mayor cantidad de ácido tenemos produciéndose a través del estómago, ¿ya? A través de las células parietales, como tú dices, ácido y también pepsina. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Cómo definir por qué ocurre precisamente? Y entonces aquí vienen dos factores que son lo que cuando el paciente está normal, es decir, cuando el paciente no presenta esta enfermedad, significa que hay un equilibrio entre estos dos factores. Y en ellos tenemos los factores defensores y los factores agresores. En el caso de los factores defensores, para evitar que ocurra el reflujo, nosotros tenemos la barrera antirreflujo. Tenemos lo que es también el aclaramiento de la mucosa esofágica a través de la saliva. Y tenemos el propio epitelio formando prostaglandinas, las cuales ayudan a evitar que se mantenga el ácido, a liberar el ácido y que no se mantenga en la mucosa esofágica. Esos son los tres factores defensores, que de hecho el factor más importante de defensa del esófago es el esfínter esofágico inferior. Entonces, doctor, en esta tesitura, cuando un paciente tiene ese tipo de reflujo, puede tener entonces un daño también en el esfínter esofágico. Correcto. Y ese daño es reversible o irreversible. En ocasiones puede ser irreversible, en ocasiones puede ser reversible. Inclusive puede ser también ni por un daño, sino por una relajación del esfínter esofágico de manera temporal, que también puede ocurrir. Entonces, hay daños que también son irreversibles, que inclusive necesita hasta cirugía el paciente. Okay. Entonces, iba a decir los factores agresores, que ahí, como tú decías correctamente, está el ácido y la pepsina, está el volumen gástrico y está también lo que es el ácido biliar, que hay que tomarlo en cuenta, señor, que es uno de los factores también agresores precisamente. Entonces, ¿cuándo ocurre la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Cuando predominan los factores agresores sobre los factores defensores. Es un proceso bastante complejo para entenderlo, para el público que nos está escuchando. Después que usted hace esta exposición magistral, me gustaría que usted le diga al público si hay factores predisponentes que tienen que ver con la genética, porque hay gente que me ha dicho, yo soy así, que me sube mucho porque papá también es así, mamá es así, y me gustaría que usted aclare esa parte. Sí, correctamente. Hay muchos factores y entre ellos los genéticos. Lo genético es un factor que se considera que hasta en un 40%, de un 35 a un 40%, los pacientes tienden a heredar de los padres precisamente esta enfermedad. Igual también de familiares primarios y secundarios, abuelos también tienden a heredarse. Es decir, que sí, el factor genético es un factor, pero también existen otros factores. Por ejemplo, los ancianos de edad avanzada es un factor de riesgo, que a mayor edad realmente tienen más riesgo, y de presentar, que se sepa, el síndrome esofágico de reflujo sintomático, es decir, aquel que presenta erosiones en el esófago o lesiones en el esófago. También tenemos otros factores que nosotros conocemos, y yo pienso que hay uno que hace precisamente Juan: montar bicicleta, levantar pesas. ¿Cómo? Sí, así mismo. Tenemos un factor que es de lo más importante, inclusive, es el sobrepeso. Pero el sobrepeso, cuando nosotros tenemos un sobrepeso central. ¿A qué nosotros llamamos sobrepeso central? Es decir, que aquel que no depende
del índice de masa corporal, porque hay índice de masa corporal y Claro. hay central. El central Sí. es aquel que es el abdomen que está aumentado de tamaño. El barrigón. Exactamente, el barrigón. El que mucha tiene la grasa. barriga cervecera. Exacto, cervecera. Dios Ese el llamado central, y es uno de los factores de riesgo más de mayor importancia que tenemos para la Que incluso, reducir doctor, precisamente. disculpe, cuando mejoran las condiciones de salud de esa obesidad central, de esa gran cantidad de grasa acumulada en la barriga, mejora mucho lo del reflujo, Exacto. que es parte de lo que ustedes trabajan con el paciente. Tenemos, por ejemplo, en el caso de los hombres, principalmente para aquella por esofagitis erosiva, en el caso de esófago de Barrett y también del cáncer, que es más frecuente. En la raza blanca también es un factor de riesgo. Caramba. Asimismo, también tenemos como factor de riesgo lo que es la disminución de la gastritis por el Helicobacter pylori, la prevalencia de gastritis. Es un se tema. considera- Ese es un tema de un programa, ¿eh? Es un Sí. temazo. Eso es un temazo, Porque hay lo que tantos tiene que ver con tabúes, el Helicobacter. doctor, Hay sobre eso. Entonces, ¿qué otros factores? Está las comidas abundantes, el comer abundante, copiosamente, llenarse, como dicen, Hasta subir para arriba. mayor de la capacidad del estómago o en capacidad total, son factores de riesgo. Está un factor que es muy importante, es acostarse después de uno ingerir alimento. Eso yo quiero que tú También. se lo expliques bien a la gente, doctor Cabrera, porque hay muchísimas personas que almuerzan. Incluso culturalmente vemos en Europa, principalmente en España, que hay una cultura de por ejemplo, la gente que trabaja en negocios y eso, cerrarlo al mediodía, comer y tomar una siestita. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico para producir esta enfermedad, cuando las personas ingieren alimentos, almuerzan y se van a esa pavita, a esa siestita, ¿cómo influye esa siestita en la aparición de estos signos y síntomas de la enfermedad por reflujo? No quiero pasar por alto, antes de contestarte esa pregunta precisamente, que es muy interesante y que es verdad, y te lo voy a decir por qué es verdad. Porque cuando nosotros hablamos epidemiológicamente de la incidencia de la enfermedad por reflujo, vemos que los detalles donde hay mayor frecuencia o mayor prevalencia, tenemos el sur de Asia y tenemos el sudeste europeo, y que tiene un 25% la prevalencia de enfermedad por reflujo gastroesofágica. En los lugares donde tenemos menos frecuencia, tenemos el sudeste de Asia, Canadá, Francia, que es menos de un 10%, pero observa, de un 25 a menos de un 10%, estamos hablando de una cantidad bastante alta, realmente. Y Estados Unidos, que se habla de una incidencia de un 20%, y que se considera que en Estados Unidos hay 110,000 ingresos por año por enfermedad por reflujo, señores. ¿Y O sea tiene que que es ver- muy interesante. ¿Tiene que ver Entonces, mucho con la alimentación? sí, también juega un papel. Entonces, tú me preguntabas algo muy interesante. ¿Por qué no debe ser? ¿Y por qué precisamente esas personas que se acuestan, que hacen siesta después de ingerir alimentos, tienden a acostarse? Porque hablamos que el factor antirreflujo más importante para evitar que ocurra esta entidad es el esfínter esofágico inferior. El esfínter esofágico inferior, que tiene una presión, su presión que ejerce regularmente de 10 a 30 milímetros de mercurio, o sea, es bastante fuerte comparada con la que se necesita para evitar el reflujo. Lo que se necesita para evitar un reflujo es de 5 a 10 milímetros de mercurio. Ahora, ¿qué pasa con el que come y se acuesta? Que uno de los estímulos para que el esfínter esofágico, que es el principal componente para evitar el reflujo, se mantenga abierto, es que el paciente haya comido, Dios que mío. no cierre. Entonces, al no cerrar, no tener esa Sí. presión de cierre, entonces lo que pasa es que cuando uno se acuesta por gravedad, entonces ante un esfínter pilórico que se abre
para salida del contenido gástrico y un esfínter esofágico inferior que también se relaja. Entonces, ¿qué pasa con el contenido? Que uno pasa a intestino y otro retrógradamente se devuelve al esófago. Bien Bueno, interesante. doctora, es bien interesante ese tema, y sobre todo a esas personas que les gusta tomar esa siestita después de la comida. Y debo de decirle a todos nuestros oyentes que todas nuestras líneas están disponibles en el estudio para hacerle cualquier pregunta a este gran profesional de la salud, el doctor José Cabrera, médico internista, gastroenterólogo. Se pueden comunicar con nosotros al 809-524-4907. 809-524-4907. Son las líneas todas disponibles de nuestro estudio para hacerle cualquier pregunta o cualquier inquietud a nuestro gran expositor del día de hoy, el doctor José Cabrera, médico internista, gastroenterólogo. Por eso le iba a decir que por eso regularmente observamos que muchos de los pacientes que debutan con esos episodios, presentan esos episodios, regularmente lo hacen de día o principalmente de noche, principalmente cuando se acuestan con ingesta de alimento y de repente se despiertan con sensación de acidez en la boca, precisamente por eso. Yo entiendo que la siesta que se puede hacer de día es de una comida quizás no tan abundante como los atracones que se da una persona de noche, porque de noche es que las personas hacen más ansiedad de comer. Y de noche es que reportan el problema de la sensación de quemazón en el pecho, de que se levantan ahogándose, que les subió algo y eso. Entonces, si en la noche es que reportan más, o en la mañana, yo me gustaría saber, o en el día, ¿en qué horario es que les reportan más el reflujo? El predominio es realmente más de noche que de día, porque hay algo muy importante que ha pasado, y es el cambio o modificación del estilo de vida. Y aquí yo quiero trasladarme a tiempos anteriores, donde nuestros ancestros que yo conocía realmente, mis abuelos, mis padres cuando trabajaban, siempre que se trabajaba principalmente en los conucos, en la agricultura, ellos no hacían siesta. Saben que no hacían siesta. Pero no obstante, tenían algo, y era que ellos cenaban temprano y a partir a las 9 de la noche se tomaban un cafecito. Doctor, vamos a dejar un momentito esa idea para irnos a una pausa comercial y luego regresamos de nuevo con Médicos en la Radio. Continuamos con su programa estelar a esta hora, hoy los jueves, el equipo élite de Médicos en la Radio, hoy en día en compañía del doctor José Cabrera, médico internista, gastroenterólogo, que nos está hablando sobre un tema de bastante interés que tanto afecta a la población mundial como es el reflujo gastroesofágico. Queremos decirle a todos nuestros oyentes de que todas nuestras líneas del estudio están disponibles, que nos pueden llamar al 809-524-4907 para cualquier pregunta o inquietud sobre el tema que tenga para preguntarle al doctor José Cabrera, médico internista, gastroenterólogo. Sí, entonces, siguiendo como le decía, ¿qué pasa? Que anteriormente la tendencia no era a comer después de las 8 de la noche, sino antes, 6, 7 de la noche. El problema de hoy, la transculturación que tenemos, que hoy la cena del dominicano de hoy y la cena en el mundo es 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche. Y entonces, cuando uno se acuesta con el estómago lleno de alimento, como le decía, en esa relajación de ese esfínter esofágico inferior, la tendencia es que por gravedad, al paciente estar plano, va a salir un contenido, se va a ir al intestino y otro se va a devolver al esófago, porque no va a haber gravedad, va a estar plano el paciente. Y entonces, como le decía, que ese contenido de alimento lo que hace es que estimula la relajación del esfínter esofágico inferior. Entonces, por eso es que regularmente el paciente se queja es de ardor, de dolor de pecho, de quemazón durante la noche, que lo despierta y que en ocasión no lo deja ni dormir, o que en ocasión se despierta en la madrugada con esa sensación como de
de amargo, de ardor en la boca también. Doctor, tiene que ver mucho con la cantidad también de lo que se come. Claro que sí. Porque yo entiendo que si usted cenó tarde, le tocó cenar tarde y usted cena menos cantidad de comida, de alimento, no va a tener ¿cómo le explico? No va a tener la sensación de plenitud, porque todo el que va a tener ese reflujo en la noche sabe temprano que le va a dar. Sí. El que está acostumbrado sabe temprano. Y ahora, Elizabeth, la moda que tienen muchas adolescentes, y tú que eres mamá de 2 nenas. De una adolescente y de una niña. Es que le gustan preparar cena de fritos con huevos fritos después de las 10 de la noche. Bueno. Esa es una de sus cenas favoritas de los adolescentes. Mi adolescente tiene una situación, porque mi adolescente es una chica muy científica. Entonces mi adolescente, basada con la ciencia y en contra de mi voluntad, tiene algunos alimentos como restringidos, como que ella dice no, porque que esto así no, y que eso lo que puede traer es esto y lo otro, y siempre está como investigando, muy a pesar de que no va a estudiar medicina, es una investigadora. Y ella no es muy de ahí, pero yo sí sé, porque la pequeña sí te dice fácil, yo lo que quiero es huevo. Y yo, mira, esta tarde, no le importa, porque los niños es un proceso con los niños, con la alimentación, y el doctor lo sabe, que ha tenido muchos pacientitos jóvenes y niños, que tenemos los padres procesos con la alimentación que son aprendidas de nosotros, nuestros malos hábitos, porque uno es que le enseña a los hijos. Así es. Yo quiero contestar precisamente lo que decía Elisa. Realmente el contenido es importante, es decir, a mayor contenido, mayor probabilidad, pero no es menos cierto que el comer como quiera puede generar esta enfermedad. Y lo ideal siempre es que cuando uno come, como el proceso de digestión se produce entre 2 horas y media a 3 horas y media, lo ideal que se considera siempre es esperar 3 horas antes de acostarse, después de usted ingerir alimento, tomar líquido. Lo ideal es esperar 3 horas, es decir, donde se ha producido la digestión de tus alimentos, para usted entonces poder acostarse. Bueno, José, a mí me gustaría saber, porque hay algunas culturas que en su dieta diaria consumen mucha salsa picante. Entonces, ¿qué relación existe entre la ingestión de mucha salsa picante con lo que tiene que ver con la aparición de esta enfermedad? Por ejemplo, en México es una cultura ingerir los alimentos con un picante bueno que solamente ellos lo soportan. Lo mismo que también en los países asiáticos como Corea del Sur consumen mucho picante. También nuestros hermanos haitianos, vecinos, también les gustan la comida con mucho picante. ¿Qué relación tiene la salsa picante con la aparición de la enfermedad por reflujo? La relación es que hay muchas sustancias que tienden a relajar el esfínter esofágico inferior. Y entre esas sustancias mencionamos, como tú dices, el picante. Pero yo te voy a mencionar 3 más. El chocolate. A mí me pasa. La grasa. La menta. ¿La menta? Sí, también. Tenemos una llamada. Relaja Buenos días. el esfínter esofágico. Buenos días, médicos en la radio. ¿Qué nos llama y de dónde? Buenos días, le llamamos de aquí de Barahona, le habla Luis Andújar. Luis, baje un poquito su radio que te hace feedback en la cabina. Mira, pero yo estoy lejísimo del radio, no sé qué pasará. Adelante, Luis, con tu pregunta. Bueno, mi pregunta va en concerniente a que, mire, mayormente me pasa de noche, que me da una acidez tremenda. Yo en cierto momento me di cuenta que cuando yo más o menos si cenaba con pan y chocolate me daba una acidez, pero últimamente me está dando, no importa la cena que se haga, ¿usted entiende? Me da una acidez y mi madre que llega un momento cuando estoy acostado como que me sube ese agrio y tengo una secreción que tengo que coger para el baño, como a vomitar, ¿usted entiende? A ver si ustedes me pueden orientar en cuanto a eso. Muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Excelente pregunta, la verdad, Luis. Y para contestarte debo decir que hablamos de los estímulos de la producción de ácido y hablamos de los alimentos, pero también en la noche también es uno de los elementos de producción de ácido y de pepsina.
de mayor momento de producción de ácido de pectina, para que sepa. O sea, que es muy importante muchas veces cuando eso ocurre. Y ya tú dijiste que tomas chocolate. El chocolate no es bueno porque el chocolate favorece, precisamente estuvimos hablando, la relajación del esfínter esofágico y tú percibir o sentir esa sensación. En la grasa, y tú sabes que cuando tú consumes chocolate, el chocolate también tiene grasa y también tiene el pan y también tiene parte del contenido. Si tiene queso, porque el pan es con manteca que se hace, y si tiene queso también tiene grasa, es decir que tiene un alto contenido en grasa y eso favorece también. Pero también el hecho de tú consumir alimento es un otro ingrediente que tú provoca para la producción de ácido de pectina. Por eso lo ideal es que uno se acueste 3 horas después de haber ingerido alimento para evitar esa producción y que ese ácido pueda refluir hacia el esófago. Ahora bien, cuando eso ocurre, que tú sientes esa sensación, uno de los tratamientos que uno podría variar muchas veces para evitar eso es, en vez de tomarse el medicamento en ayuna, tomárselo antes de la cena, el IVP. Doctor, tengo 2 preguntas que me están haciendo acá por las redes, por el WhatsApp. Claro, a través de las redes. Se activa también por ahí. Tengo una pregunta. Hay una persona que dice que antes de esa persona tener 40 años o antes de los 35 años, es que me escribe, no sufría de reflujo y comía cualquier cosa y a cualquier hora. Y después, con la edad, ha empezado a tener reflujo con cualquier cosita que come. Yo le dije, me identifico, somos 2. También me pide otra persona que haga un breve listado, sin satanizar alimentos, de cuáles son los alimentos que con más frecuencia causan el reflujo, porque se ha dado cuenta que a veces come cosas, por ejemplo, ciertas frutas, cena con sus frutas y no le da reflujo, pero si cena con cosas como que no están adecuadas o come algo, consume una bebida carbonatada, por ejemplo, como un refresco de cola y algo así, ahí mismo está fugido, aunque sea un chin. Vamos a contestarte una primero. La primera, exacto. Te voy a contestar de atrás para adelante. De todas formas, me gustaría la otra refrescar. De todas formas, quiero decir que ya hemos mencionado cuáles alimentos o sustancias se relacionan. Y es fundamental hablar que las grasas, en sentido general, las grasas se relacionan con la gente que le gusta la fritura. El consumir menta. El chicle también es un estímulo también. El consumir chocolate en su variedad. Como usted y ha estado lloviendo todos estos días. Ha estado lloviendo. El consumir picante. El consumir alcohol. Para aquellos bebedores que toman alcohol. Para aquellos bebedores es fundamental precisamente que no evitar ese tipo de sustancia, porque ese tipo de sustancia por lo regular, tienden a favorecer el reflujo. Igual también está que cuando uno consuma alimentos, que no sean con grandes volúmenes, sino volúmenes pequeños, porque los volúmenes pequeños no favorecen el reflujo, ayudan a mejorar el reflujo. Es decir, la poca cantidad, como tú decías ahorita, es un elemento favorable para evitar precisamente el reflujo. Por eso una de las recomendaciones en la dieta, es precisamente no consumir. Una de las dietas, la dieta dice, por ejemplo, ¿qué debemos de evitar? Y precisamente una de las cosas que dice es consumir grandes cantidades de alimentos. Es decir, en ese caso, cuando usted tiene la manifestación... Tenemos una llamada. Buenos días, médicos en la radio. ¿Quién nos llama y de dónde? Betania, desde Nizao de Bani. Hola, buenos días. Buenos días. Desde Nizao. Una preguntita al doctor. Betania, baja un poquito el radio. No importa en qué lugar esté el radio, pero nos hace feedback. Shock aquí. Hello. Sí, adelante. Sí, adelante. Sí, para preguntarle al gastro que es lo que elimina la gastritis y el parásito parásito estudios. Tengo 1 año y pico agregando, óigame, me ha hecho el estudio del estómago, el que le entra en el aparato por la boca. Volvió y me salió. Y estoy flaca. Una endoscopía le hicieron. Sí. Sí, me hicieron las 2, hace como 3 meses. ¿Qué es lo que eliminan eso, doctor? Porque yo no comprendo, no entiendo. Y cuando puedan, me identificar qué se refiere reflujo gástrico para poder entender un poquito más.
Muchas gracias por tu llamada. Sí, gracias, Betania. Bueno, gracias, Betania. Sí, debo decirte, Betania, que la gastritis crónica es importante saber que eso no se elimina, que eso se controla. ¿Y qué podemos mejorar? Y eso sí es importante. En la severidad de la gastritis, porque no es lo mismo tener una gastritis crónica leve que una gastritis crónica severa. Y eso sí, la severidad sí la podemos mejorar. La gastritis crónica no, pero la severidad sí la podemos mejorar. Y el tratamiento, obviamente, básicamente cuando el paciente tiene una gastritis crónica severa y tiene Helicobacter, obviamente hay que tratar el Helicobacter. Fundamentalmente, tú sabes que hay una triple terapia de rescate, que una de ellas de la triple terapia contiene un IBP. Cuando hablamos de IBP, hablamos de inhibidores de la bomba de protones. Ahí tenemos omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, esomeprazol, combinado con amoxicilina y claritromicina, o amoxicilina y acitromicina, o también una de rescate que es el IBP, como le dije, cualquiera de ellos, combinado con la amoxicilina más la levofloxacina. En ocasiones, cuando ya usted ha tenido la infección por el Helicobacter pylori, que se ha tratado y no se ha erradicado, lo ideal entonces es hacer el cultivo para conocer cuál era el aro mayor de eliminación en términos de los antibióticos, para entonces hacer un tratamiento con un antibiótico que tenga mayor resolución, es decir, mayor cantidad de eliminación de la bacteria. Sí. Pero que conste que la gastritis crónica no se elimina, se controla. Lo que sí se elimina o mejora es la severidad o la actividad de la gastritis. Señores, recordándole que... Sí, adelante, José. Y como le decía entonces, contestándole, porque Elisa me decía entonces que tenemos que evitar también. Ya hablamos de que tenían que comer menos cantidad en los alimentos, pero tenemos que mencionar ahí que tienen que evitar el té, que tienen que reducir el café, que tienen que evitar la Coca-Cola, que tienen que evitar la leche, sería lo ideal leche descremada, cero grasa, que debe de evitar aumentar de peso, lo ideal es bajar de peso. Sí, porque que debe evitar también, además de acostarse con ingesta de alimento, también levantar la cabecera de la cama. Por lo menos 15 grados. Es una almohada para evitar que por gravedad contenido del estómago pase al esófago. Pero entonces, si hay que darle posición, doctor, si uno tiene que dormir en una posición, puede ser que el esfínter esté dañado, porque no se supone que uno uno nació buenísimo y se podía acostar plano. Es como la pregunta que me hacen, que con la edad se incrementa ese problema. Sí, esa es la otra que te voy a contestar. Pero mira, ¿qué pasa con nosotros los seres humanos? Hay lo que se llama un fenómeno adaptativo, y en los fenómenos adaptativos significa que hay cosas que tú la haces y que va muy bien. Tú eres niño, corre 10 kilómetros y excelente. Tú te haces un adolescente y sigues corriendo porque tú eres deportista, a lo mejor un atleta, y está muy bien. Llega a los 20, plena juventud, y óyeme, corre rápido. Pero llega a los 40 y entonces, ¿qué comienza? La limitación del cuerpo. Claro. Eso mismo pasa. Como un fenómeno adaptativo, en los primeros tiempos, el esfínter mantiene su tonalidad. Claro. Pero en la medida que va pasando el tiempo, que tú lo vas provocando, esa agresión constante, llega un día que él no tiene respuesta. Y entonces ocurre lo que tú dijiste. Ya el daño del esfínter esofágico inferior, que soportando durante un gran periodo, haciendo un gran esfuerzo para mantener su tonalidad, se va perdiendo. Por eso es que yo recuerdo que yo corría 10 kilómetros, pero ahora no puedo correr 1. Entonces, todo tiene su tiempo, como dice.
Entonces, lo ideal es, ¿cómo usted evita precisamente que se pierda el tono? Que quizás es lo que ella no hizo. Usted está haciendo. Y tú no hiciste tampoco. Usted está haciendo una declaración. No, yo perdí todo. Usted está haciendo una declaración que usted va a tener muchos enemigos aquí. Es como el programa que vamos a hacer de la comida de Navidad. Usted, mire, va a tener muchos enemigos porque usted está diciendo que personas que se sienten joven en espíritu y que tratan de permanecer joviales, la edad le va afectando, porque siempre es un decir de que no, que solamente envejecemos, que la edad son números. No, señores, la edad son números, pero también con la edad vienen cambios. Claro que sí. Cambios fisiológicos que son naturales, que no es ni siquiera porque usted deja de cuidarse o no. Claro que usted cuidándose le va mejor, pero no es que, no. La edad es la mayor limitante. Exacto. A los 20 somos buenos para todo, dicen. Excelente, dicen, para somos excelentes todo. en sentido general. Claro. En la medida que va pasando el tiempo, que vamos envejeciendo, obviamente se va cansando nuestro cuerpo y es normal que la respuesta no será nunca la misma. Entonces es fundamental entender eso y en ese momento ir modificando nuestro estilo de vida. Y lo ideal muchas veces que yo quizá le propongo, vayamos modificando. A los 20 es verdad que todo se puede tolerar y todo nos sale bien. A veces, ahora no bien, todo, no todo, ahora bien. No todos jóvenes, no todo sale bien a los 20. Lo que hacemos correcto, Ahora bien, después, cuando entramos a los 30, es una edad para uno comenzar a ver el amarillo del semáforo. Y viendo el amarillo del semáforo y modificando lentamente nuestro estilo de vida para que a los 40 años no comencemos a sentir manifestaciones de enfermedad que podemos evitar. Todas las comidas inadecuadas que usted se come a los 20 años, le sale a los 40, si no pregúntemelo a mí. Todas, sin dejar una. Cuando yo tenía 20 años, me comía 7 panes y no engordaba. Con 42 años no me como un pan y cada día peso más. Entonces, es mucho de mi estilo de vida, pero también es mucho de lo que yo hice antes y que quiero seguir haciendo ahora. Señor, este tema está tan interesante, pero tan interesante que a mí me interesa porque yo soy parte, yo soy paciente también. Pero con respecto a esto de la edad, es bueno que usted haga la salvedad de que hay que cuidarse y no importando la edad. Los jóvenes, los niños, la alimentación de la persona adulta, joven, al adulto mayor, todo el mundo tiene que cuidarse, todo el mundo, para poder entrar en un proceso de después tener una vida en plenitud y felicidad y no estar con esa molestia del reflujo que es tan desagradable. Y quiero acordarles a todos nuestros oyentes que todas nuestras líneas del estudio están disponibles para hacer cualquier pregunta o inquietud al doctor José Cabrera, médico internista, gastroenterólogo. Así es, así es. En esto de los alimentos, disculpa sí. Juan, en esto de los alimentos, doctor, doy fe de que hay alimentos que son más propensos, sin satanizar alimentos, a crear el reflujo que otros. Y después ya que uno ha padecido, uno los reconoce y los evita a toda costa. En mi caso, no necesariamente es el picante, pero sí las bebidas carbonatadas. Y yo las evito por todos los medios. Eso es correcto. Es como si yo hiciera una reacción química, que cuando entra en mi cuerpo una bebida carbonatada, sube todo. Entonces es muy incómodo, porque es algo... La Coca-Cola es muy frecuente. Ofrézco, no la quería ni mencionar. Yo no la bebo, eso es algo que yo... Es muy raro, porque tú sabes que a veces se da una situación que uno no puede decir no, pero mira, para mí es contraproducente. Y sobre todo de que una de las costumbres de el dominicano que le gusta tomarse su traguito de alcohol es que cuando ha tomado mucho se va al negocio del frente donde hay una fritura, entonces hace una ingesta copiosa de grasa a los fines de evitar de que el alcohol pues le afecte mucho más y tener mucho más resistencia. No fue la grasa que subió, ¿no? Entonces la combinación de la grasa y el alcohol, ahí están los dos componentes principales, como ya usted ha mencionado en su maravillosa exposición, que dilatan el esfínter. Entonces ahí viene el problema del reflujo
y lo tenemos en la emergencia a las 2 y a las 3 de la mañana, doctor, no aguanto este dolor, se me está quemando el estómago. No, este ardor. Este ardor es insoportable. Y en algunos campos dicen, bueno, pues tengo muchos herbores. Exactamente. Lo identifican la como batata da herbores. y de hecho es muy importante Dios eso mío, que tú comentas precisamente sobre ese ardor y esa acidez, porque fundamentalmente el componente fundamental para uno definir precisamente la enfermedad por reflujo gastroesofágico es el ácido pepsina. ¿Por qué? Porque existe una entidad que le llaman reflujo gastroesofágico, que de manera fisiológica se produce en el ser humano y que se produce varias veces en el día. La diferencia es que no es de sustancia ácida y que no provoca daño al esófago. Doctor Cabrera, antes de que ya estamos casi entrando en los minutos finales, pero antes de que usted se vaya, yo quiero que usted nos orientes a todos esos oyentes que abusan de los inhibidores de bomba de protones. Dígase de omeprazol, pantoprazol, exomeprazol. ¿Qué le pasa a los pacientes que abusan de este tipo de Antes de eso, medicamentos? quiero que el doctor le mande un mensaje a uno de nuestros oyentes que está ahí, mire, está esperando su mensaje, que se da una hartura de té de cúrcuma con pimienta y ¿cómo es? ¿Cómo fue que dijo? ¿Cómo es la raíz? Jengibre. Jengibre. Todos los días. Dígale algo ahí, especial para ese, para ese oyente. Para ese oyente que creo que debe de verificar que lo que está haciendo es incorrecto. Primero, totalmente, porque el té se relaciona precisamente con el reflujo, es uno de los factores, pero también porque la cúrcuma hay que tener cuidado. Mucho cuidado. En el sentido de que hay muchos pacientes que son muy sensibles a ella y esa sensibilidad lo llevan a hacer hepatitis, es decir, inflamación en el hígado de tipo funcional. Así es, gracias doctor, porque eso todo en exceso y sobreexcedido hace daño, y más cuando es un paciente que tiene una condición de salud preexistente. Uno no puede inventar tanto ni jugar con la naturaleza. Juan preguntaba algo que eso es verdad. Realmente lo ideal es uno no abusar de lo IBP. ¿Por qué? Porque también tienen, como toda sustancia, efectos secundarios. Y entre los efectos secundarios que nosotros podemos valorar, lo podemos ver tanto sistémico como local. Yo no quiero hacer mucha mención de algunos, pero voy a hacer mención, por un ejemplo, del efecto local, como es la atrofia gástrica. Y hoy en día se considera que uno de los factores de riesgo de cáncer gástrico precisamente es la atrofia gástrica. Por eso lo ideal es que el IBP debe tomarse por un facultativo, indicado por un facultativo, por tiempo limitado. No es un medicamento para tomar en demasía. ¿Oyeron bien? Ni omeprazol, produce osteopenia, produce descalcificación, produce muchos factores de riesgo realmente de osteoartrosis, realmente el IBP. O sea que tiene sus efectos. También tiene un efecto y eso se ve mucho en los pacientes también ingresados con infecciones. Favorece el desarrollo en vez de controlar el desarrollo de las infecciones. Entonces, por eso es un tema realmente súper interesante. Un tema de otro programa. Ya hemos llegado a la parte final de nuestro espacio, agradeciendo a todos y todas ustedes que día con día nos sintonizan acá en Médicos en la Radio, recordándole que Médicos en la Radio es de lunes a viernes de 10 de la mañana a 11 de la mañana por Palma 90.7, que también nos pueden ver a través del YouTube de Empresas Radiofónicas en vivo todos los días, y también por la emisora online de Palma 90.7 FM. Despedimos el espacio y le damos las gracias, y les recordamos que Médicos en la Radio fue presentado a ustedes gracias a la farmacia Dignalis, al servicio siempre para su salud.
Este es un espacio que llega gracias a la clínica dental número 1 en todo el sur, Nat Clinic. Ven a Nat Clinic y comienza tu 2025 con una sonrisa perfecta. Implantes dentales, blanqueamiento, bracket y todo en odontología. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. Nat Clinic, odontología especializada. Le damos las gracias al doctor José Cabrera, que siempre, mes por mes, nos acompaña acá, esperando ya que en su programa siguiente va a hablar de las cosas que a ustedes les gustan, de cuánto se debe de comer y tomar en las fiestas. Doctor, ese es un programa popularísimo, lo vamos a anunciar temprano para que todos sepan. Muchísimas gracias por la sintonía, gracias doctor. Para que conste que es un programa para que se pasen una Navidad feliz, pero sin tener ningún inconveniente de salud. Pero causa controversia el programa. Así mismo es. Y antes de despedirnos, gracias Agustina por tu sintonía. Un abrazo. Le damos las gracias a todos y todas, recordándole que Médicos en la Radio este lunes a viernes, pero este equipo en particular viene otra vez el jueves, Dios mediante, a llegar a la casa de todos ustedes porque ustedes nos abren la puerta. Buena suerte y bye bye.